Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy volvemos a Londres, estamos en esa iglesia tan insigne de Christopher Wren, la iglesia de St. Magnus, que vamos a continuar visitándola y vamos a continuar deleitándonos con lo que es su gran historia, con esa gran iglesia que también vamos a arrancar hoy en un gran museo de una gran iglesia. Hoy os voy a hablar en el introito de lo que es el Museo Tesoro de la Catedral de Cuenca. Porque Cuenca, la verdad que me está dejando fascinado y no conocía yo el Museo Diocesano, que vendría a ser lo que es allende a la catedral, a escasos 200 metros de la entrada de la catedral, colgado en lo que son las casas colgadas, o sea, hecho en altura, con las ventanas que dan a la parte tan espectacular que tiene esa ubicación. El museo ocupa las tres primeras plantas del Palacio Episcopal, que se corresponden con las más antiguas estancias del edificio. En la sala más noble, conocida como el cuarto de San Julián, se conservan restos de yeserías con inscripciones cúficas y puede percibirse los ventanales góticos del primer palacio. Está formado por 10 salas en las que se exhiben más de 200 piezas de gran valor y de singularidad, especialmente las que son referidas al siglo XVI. Y los fondos proceden de la catedral y también de numerosas parroquias de la diócesis de Cuenca que han guardado allí parte de sus obras más insignes y que por seguridad no se podían dejar en iglesias, muchas veces en un descampado. Estas colecciones son pues la expresión de la fe a lo largo de mucho tiempo. Por ello se crea un ambiente sacro y muchas veces de espiritualidad, de contemplación, pero de arte, que va más allá a veces de lo que es el valor cultural o estético, e introduce en una percepción de una belleza como muy sobrenatural, por decirlo de alguna manera. Una estética muy estética. Voy a permitirme este matiz del relato. Comenzamos el recorrido por la campana más antigua de la diócesis, que procede de la villa de Moya y está fechada en el año 1545, y a la izquierda comienza la serie de tapices que son las que nos cuentan el sueño de cuando le embriagaron, cuando le emborracharon a Noé. La primera sala, que está indicada de arte medieval, dejando atrás las puertas mudéjares que pertenecían a la capilla honda de la catedral, estas dan paso a la sala donde se encuentran las piezas más antiguas de la colección. Entre ellas una cabeza de piedra caliza que se identifica como la reina Leonor, esposa de Alfonso VIII, una talla románica de la Virgen o una tabla policromada de un calvario gótico. En la segunda sala, la sala del Renacimiento, entramos en una de las zonas más singulares del museo, que son las salas propias del Renacimiento, y destacan las dos zonas especiales dedicadas a Martín Gómez y a Juan de Borgoña. La sala tercera está dedicada a Martín Gómez y se conserva una rica colección de tablas policromadas
del siglo XVI por el pintor conquense Martín Gómez, y es notable la influencia de Leonardo da Vinci a través de su discípulo Fernando Yáñez, del que se encuentra y se conserva importante obra en la catedral, que de esa ya la hemos visto en un podcast anterior. La sala 4 también del Renacimiento es de Juan de Borgoña, con un conjunto de 8 tablas de Juan de Borgoña, precedente del convento de los dominicos de Carboneras de Guazaón, datadas entre 1500 y 1504, con un programa iconográfico mariano de la Virgen. Después seguimos el recorrido descendiendo por unas escaleras hacia el tesoro para introducirnos en una gran cámara acorazada, mientras admiramos en las escaleras parte de una colección de alfombras de los telares de Cuenca del siglo XVII buenísimos. Y dentro de esta cámara acorazada, no penséis que es excesivamente agobiante, no va a venir nadie y va a cerrar la puerta y nos va a dejar dentro. Se guardan las piezas de orfebrería más valiosas en 4 zonas y que pertenecen a las diferentes iglesias que forman parte de la provincia de Cuenca. Se guardan en el museo por razones sobre todo de seguridad y de conservación. La primera sala es la sala de las custodias, que posee una rica colección de orfebrería de plata sobredorada del siglo XVI, formada por custodias, por cálices, por copones y por incensarios. La siguiente sala es la sala del Greco, con 3 excepcionales piezas. La obra más singular de todas de la colección es el icono relicario de los déspotas de Epiro, pintura a la encáustica sobre una tabla con reliquias de santos, pintada en 1370, probablemente en Meteora, en la Capadocia, y 2 óleos del Greco que pintó para 2 pueblos conquenses, para Huete y para las Pedroñeras. La sala quinta es la sala del báculo de San Julián. En esta sala se destaca el Calvario atribuido al pintor flamenco Gerard David y el báculo del segundo obispo de Cuenca, San Julián, que es del siglo XIII. La sala sexta es la sala de la Sábana Santa, que hay piezas destacadas, son un Calvario conocido como el Cristo de los Sacristanes, pieza que formó parte del retablo del siglo XVI de la catedral atribuido a Diego de Segovia, así como una copia de la Sábana Santa realizada en Turín en 1640. Ascendemos ahora por una estrecha escalera hacia lo que es la planta principal, que corresponde a las salas palaciegas y donde finalizará el recorrido. En la sala séptima es la sala palaciega del Calvario y la pieza principal es el Calvario de Alfonso VIII, un conjunto de tres tallas policromadas recubiertas en su momento por chapas de plata, tipo como para que nos hagamos una idea, como si nos recordaran en parte a los iconos, pero las chapas de plata ya están hoy desaparecidas. Y es tradición que este Calvario fue donado por el rey Alfonso VIII a la catedral en el primer tercio del siglo XIII. De lo más antiguo que conozco, y de un valor excepcional. Me quedé absolutamente entusiasmado y absorto viendo este Calvario. Justo al lado, en la sala 8, está la sala palaciega de los tapices, una gran sala de tapices que narran las diversas escenas bíblicas del rey Saúl, alfombras conquenses, un tenebrario y candelabros de bronce, y en esta sala podemos observar restos de sillería con las inscripciones cúficas. La sala novena es la sala palaciega de las alfombras, con una colección singular de alfombras de Cuenca de los siglos XVII y XVIII. Hay que tener en cuenta el frío que hacía el frío que hace en Cuenca y el frío que hacía en la catedral, puesto que no había calefacción. Entonces, claro, exigía la comodidad del culto, hacía que se precisara muchas veces de alfombras para no estar en contacto con el suelo frío. Y terminamos la visita en la sala décima, en la sala del Fascistol,
que nos encontramos con un gran fascistol del siglo XVI. Parece que es un museo pequeño, pero no lo es. Está muy bien preparado, no es agobiante, aunque es laberíntico porque, como os he dicho, esta parte del Palacio Episcopal es una parte estrecha que está pegada a la catedral y colgando en el abismo que hace la hoz donde están las casas colgadas. Pero yo creo que es de obligada visita y que nos va a producir una enorme alegría visitarlo y una sensación muy de interiorización. Pensar que Cuenca no es una de esas ciudades tan avasalladoramente conquistada por el turismo. Vais a poder ver muy cómodamente tanto la catedral como este museo diocesano, que se sitúa enfrente del museo de Cuenca, que tiene mucha cosa, sobre todo romana, y muy cerca del Museo de Arte Moderno. Estamos hablando de 30, 40 metros, es como si fuera un portal y al otro lado estuviera otro portal y un trocito más adelante de la calle está el tercer museo. Y podemos tener un magnífico recorrido mezclando todo lo que son la catedral, el museo diocesano, el museo tesoro de la catedral de Cuenca, el museo de Cuenca, sobre todo de tema romano, y el museo de arte moderno, que es absolutamente espectacular. Y nos volvemos a St. Magnus, nos volvemos a Londres con Christopher Wren. Los presbiterios de muchas de las iglesias de la ciudad de Wren tenían suelos de mármol a cuadros, haciendo un ajedrezado, y el presbiterio un ajedrezado. Y el presbiterio de St. Magnus es un ejemplo. La parroquia, acordando después de algún debate colocar la mesa del altar en una elevación de mármol con escalones, encargó los comulgatorios del altar de hierro forjado al herrero Sussex. La nave y los pasillos están pavimentados con bandas de piedra libre y entre 1703 y 1706 se añadió el campanario, basado en uno construido entre 1614 y 1624 por Francisco de Aguillón y Pierre Husseneis para la iglesia de San Carlos Borromeo de Amberes. Ese era el plano modelo. Y desde entonces el horizonte de Londres fue transformado por los altos campanarios de Wren y es considerado como uno de sus mejores campanarios. El alcalde Duncombe y los beneficiarios de St. Magnus destacan en la obra de Daniel Defoe, The Three Brown Englishmen, con una sátira mortal sobre los críticos de Guillermo III, que pasó por varias ediciones en el año 1700, año en que el Duncombe, este personaje que sale en la novela, fue elegido alcalde de Londres. Pero antes de su muerte, en el año 1708, Duncombe encargó un órgano para la iglesia, el primero en tener una caja hinchada, por los organistas Abraham Jordan, padre e hijo, que fueron luego muy famosos en la producción organera. La caja de órganos que permanece en su estado original es vista como uno de los mejores ejemplos existentes en la escuela de tallas de madera de Cleveland Gibson, y el primer organista de St. Magnus fue John Robinson, que vivió entre 1682 y 1762, quien sirvió en ese papel durante 50 años y además fue organista de la abadía de Westminster desde el año 1727. También hubo un mítico organista que era un ciego, George Wren, y que fue organista de esa iglesia y luego de la iglesia del Temple, que ya la hemos visto en otro podcast, John Cromwell, en fin, los mejores organistas que han llegado hasta prácticamente las últimas restauraciones que se han producido. Una muy importante, una restauración que se hizo en el año 1949 por los destrozos que produjo la guerra y los bombardeos, y otra en el año 1997 que fue reconstruido por
por última vez hasta la actualidad. Y la melodía del himno de Salmañus generalmente se canta el día de la Ascensión con la cabeza que una vez fue coronada con espinas y fue escrita por el Jeremías Clegg, en el que es uno de los que más himnos componen los himnarios. En el himnario antiguo y moderno hay muchos himnos de la Iglesia de Inglaterra, hay muchos himnos de Jeremías Clegg, y es nombrada el texto de esta iglesia. Entre 1756 y 1762, en virtud de la London Bridge Impoverment Act del año 1756, la Corporación de Londres demolió los edificios que había en el puente de Londres para limpiar la carretera y aliviar la congestión del tráfico y mejorar la seguridad de los peatones. Como parte de las mejoras del puente, supervisada por el arquitecto Sir Robert Taylor, se construyó una nueva pasarela peatonal a lo largo del lado oriental del puente, con los otros edificios desaparecidos, y Saint-Magnum bloqueó la nueva pasarela. Como consecuencia, en 1762-1763 era necesario retirar las salas de la sacristía en el extremo oeste de la iglesia y abrir los arcos laterales de la torre para que la gente pudiera, como pasa ahora, pasar por debajo de la torre. Y el piso inferior de la torre se convirtió así en un porche externo y las dos ventanas se perdieron para la fachada de la torre. Hay, como si dijéramos, hay un camino, hay un pasadizo por debajo de lo que es la torre y que también sirve de entrada de la iglesia. Saint-Magnus se escapó por poco a otro gran incendio importante en el puente en la calle de Lower Thames Street en octubre de 1849, y el reverendo Alexander McCool de este templo fue un misionero cristiano de los judíos polacos, que habiendo declinado una oferta para convertirse en el primer obispo anglicano de Jerusalén, fue nombrado profesor de literatura hebrea y rabínica en el King's College de Londres en el año 1841. Más que fuera para convertir a los judíos, era para crear dentro de Jerusalén un foco de espiritualidad que sería lo que fue luego el obispado de Jerusalén, que sigue siendo obispado de Jerusalén anglicano. El patrocinio de los fieles fue adquirido a finales del siglo XIX por Sir Henry Pick, socio de los Pick Brothers, la firma más grande del país de corredores de té y distribuidores de té al por mayor del mundo, y unas personas muy poderosas económicamente, y fue un generoso filántropo que colaboró en salvar y en crear muchas de las cuestiones de la ciudad de Londres y de engrandecerlas. El interior de la iglesia fue restaurado por el arquitecto Martin Travers en el año 1924 en un estilo neobarroco, reflejando el carácter anglo-católico de la congregación tras el nombramiento de Henry George Fiennes Clinton como rector. Fiennes Clinton sirvió como rector de Saint-Magnus desde 1921 hasta 1959 y embelleció sustancialmente el interior de la iglesia. Tenía ideas anglo-católicas y procedió a hacer de Saint-Magnus una iglesia en el sentido estético católico-romana barroca, en la medida que fuera posible, ¿no? Sin embargo, era un personaje que decían que era tan adorable, que tenía una cortesía que era irrepetible, que era difícil para cualquier persona ser desagradable con él. Y aunque muchos desaprobasen sus puntos de vista, en que casi se fusionaba y se convertía aparentemente en un presbítero romano más, pues se lo perdonaban, por decirlo de alguna manera. Llegó a decir la misa romana en latín y era de una personalidad,
era tenido como muy santo. Y en 1922 refundó lo que era una fraternidad de Nuestra Señora del Salve Regina, que era que tiene una vidriera y un retablo y un altar también erigido con una estatua a Nuestra Señora de Walsingham, que es un poco uno de los exponentes de lo que es el anglocatolicismo, los anglocatólicos no romanos, pero muy próximos, más literal. En julio Fynes Clayton, con 2 miembros de su congregación, viajó a Kirkwall para estar presente en las celebraciones del 800 aniversario de la Catedral de St. Magnus en Kirkwall, que es la que da nombre a esta iglesia. Y les estuvieron visitando el lugar donde St. Magnus había sido asesinado, había sido martirizado. Una bomba cayó sobre el puente de Londres en 1940 durante el Blitz de la Segunda Guerra Mundial y voló todas las ventanas y dañó las yeserías y el techo del pasillo norte de la iglesia. Fue reparada el año 1951, siendo reabierta para la adoración en junio de ese año por el obispo de Londres, William Budd. El arquitecto Lawrence King dice que en St. Magnus el Mártir casi toda la obra de yesa tuvo que ser reproducida y afortunadamente, como en algunos otros casos, los muebles se habían almacenado de forma segura y pudo ser restaurada y reorganizados sus muebles, los bancos, los altares y todo, con un coste entendible. Los trabajos de restauración y de redecoración se han llevado a cabo varias veces, incluso después de un incendio en la madrugada del 4 de noviembre de 1995, la limpieza de la cantería del exterior y la más genuina restauración y limpieza termina en el 2010. Y William Peter, que fue el director de música desde el 2011 al 2016, produjo 2 CDs muy conocidos, uno en 2013, un Regina Celli, y otro en 2014, que es Splendor Inexplicable Splendor. El organista de St. Magnus, o sea, la preocupación musical es enorme y ha ganado varios concursos de composición para obras corales en la Catedral de San Pablo y en la Catedral de Lincoln, donde muchas veces se hacen grabaciones y donde se estrenan obras de gran valor musical. Se han compuesto para esta iglesia piezas, himnos de comunión, O Magnus de mi amor, himnos a San Magnus, Nobilis Humilis, y además de la música litúrgica de alto nivel, San Magnus es el escenario de una amplia gama de eventos musicales, no solo de eventos musicales eclesiales, sino también de música clásica. También la iglesia es utilizada por coros para ensayos y para algunos conciertos, y hay bandas que también, por su buena acústica y por su estética y por su comodidad, es donde muchas veces se graban y se producen estrenos de obras importantes de música clásica que son emitidas por vez primera por la BBC2, que es la radio clásica de Inglaterra. Incluso se hizo una película promocional para dar a conocer las excelencias de la calidad y de la producción musical que se hace en St. Magnus. Martin Travers, este último restaurador, restauró el altar mayor del siglo XVII, incluyendo las pinturas de Moisés y de Aarón y los 10 mandamientos, y reconstruyó el detalle superior.
Por encima de los retablos, Travers añadió un gallo pintado y dorado, y en el centro de los retablos hay un pelícano dorado tallado, un símbolo de cristiano temprano del sacrificio propio de la Eucaristía, y un redondel de estilo barroco, una cúpula, un ventanal, una esfera, un tondo grande de estilo barroco con un nimbus y con una paloma descendiendo entre llamas, recordándonos a Pentecostés. La ventana del ala este se encuentra acristalada y se puede ver en las primeras fotografías que hay de la iglesia, pues parece haber sido rellenada en momentos posteriores, y se instaló un nuevo altar con mesa y unos reclinatorios de comunión que se movieron hacia afuera para ampliar el tamaño del presbiterio, y dos antiguos marcos de puertas se utilizaron para construir capillas laterales y fueron colocados en un ángulo a través de las esquinas noroeste y suroeste de la iglesia. Una capilla de la Señora fue dedicada a los padres del rector en 1925 y la otra fue dedicada a Cristo Rey. Originariamente una custodia barroca se utilizó para reservar el sacramento, pero más tarde se instaló un tabernáculo, un sagrario, en el altar de la capilla de la Virgen, y el ostensorio fue utilizado para albergar una reliquia de la Veracruz. Por eso os digo que también aquí casi se produce una confusión entre lo que es anglicano y lo que es católico romano. El interior se hizo para parecer más europeo por la eliminación de los antiguos bancos de cajas y la instalación de nuevos bancos con extremos recortados, y se insertaron dos nuevas columnas en la nave para que las líneas tuvieran una regularidad. El púlpito del periodo Brem, con la carpintería de William Gray, fue abierto y provisto de una caja de resonancia y de un crucifijo, y Travers también diseñó la estatua de San Magnus de las Orcadas, que es de donde era, que se encuentra en el pasillo sur, y la estatua de Nuestra Señora de Walsingham, que es una virgen moderna. Los que entendéis un poco de arte religioso recordará a las vírgenes que hace aquí la empresa Agranda, que las hace todas iguales para las nuevas iglesias. Pues ahí nos recuerda. No es fea, pero bueno, a esto estamos nosotros más acostumbrados. En la pared norte hay un icono ortodoxo ruso pintado en 1908, y las modernas estaciones de la cruz en roble japonés, o sea, un Via Crucis, de color miel, son obra de Robert Randall y Darley Sand. Una de las ventanas de la pared norte data de 1671 y provenía de Plumbers Hall en Chagger Yard, en Botslane, que fue demolido en 1863 para dar paso a la estación de tren de Cannon Street. Y las otras ventanas del norte son de Albert L. Wilkinson, construidas entre 1899 y 1983, y datan de 1952 a 1960. Y diversas metopas muestran los recuerdos de las empresas de los fontaneros, pescadores y oficinistas, junto con la de William Brand cuando fue obispo de Londres, y de George Fred Fisher cuando lo era como arzobispo de Canterbury, y la insignia de la fraternidad de Nuestra Señora del Salve Regina. Las vidrieras de la pared sur son de Lawrence Leigh y datan de 1949-1955 y representan iglesias perdidas asociadas a la parroquia. San Maños y su iglesia en ruinas de Eglisay, Santa Margarita de Antioquía con su iglesia perdida en Nuevo Fish Street, donde ahora se encuentra el monumento al Gran Fuego, San Miguel con su iglesia perdida de Coquette Lane, demolida para dar paso a la actual King William Street, y San Tomás Becket con su capilla de Old London Bridge. La iglesia posee un buen modelo de lo que era el puente. Una de las pequeñas figuras en el puente aparece fuera de lugar en un entorno medieval con un uniforme de policía, que es representado
una representación del creador de este modelo, es como si fuera una especie de gran miniatura, que es David Tallet, que es un creador de la vida de la Wattsville Pool Company Plumbers, de los plomeros, de los fontaneros, y anteriormente estaba dedicado al servicio policial, así que decidió meter, para mayor gloria suya, un policía en la maqueta. Y hasta aquí nos ha acompañado la historia del Gran Salmaños. Hemos visitado un museo en Cuenca y una gran iglesia en Londres. Hemos acompañado a Christopher Wren. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.